Muy buenas tardes con todos. Primeramente reciban el saludo de BQC y el Colegio de Biólogos del Callao. Vamos a continuar el día de hoy con la capacitación que estamos realizando justamente en el tema de los vectores de la peste y lo que viene a ser el reservorio, en este caso, que es el roedor. Vamos el día de hoy también a desarrollar la parte un poco de cómo es el manejo en el laboratorio de entomología en relación a lo que viene a ser el manejo de las muestras que uno va a veces a tener, en este caso, después de haber realizado el monitoreo, la vigilancia en relación a las capturas de ciertos vectores, de acuerdo al vector y a la localidad geográfica o a la actividad que estamos implementando, que va a ser desarrollado por el colega José Luis Abanto Álvarez. Entonces, vamos a desarrollar fundamentalmente con lo que viene a ser el tema de los reservorios, principalmente, que es el roedor, y justamente vamos a ver la implementación de los programas, el tema de cómo nosotros podemos implementar un programa de control de roedores. Además, el tema de las condiciones, que viene a ser en este caso las condiciones ambientales que nosotros a veces tenemos en las localidades que originamos justamente la proliferación de los roedores sinantrópicos en nuestras comunidades o en zonas de repente que tuviéramos la peste. Siempre es necesario el análisis en conjunto, lo que está originando el problema que tenemos frente, en este caso, puntualmente hablando de los reservorios, y un análisis en conjunto, el tema ambiental, el tema epidemiológico, el tema de comunidad, el tema de promoción y de comunicación que debemos brindar a nuestra comunidad, la actividad propiamente dicha que viene a ser en el tema del control de los reservorios o roedores, que deben ir con el material o el equipo de bioseguridad para poder proteger a lo que viene a ser, en este caso, a nuestro personal que implementa las actividades en cada una de sus jurisdicciones. Otro tema de mucha prioridad es cómo nosotros vamos a manejar, en este caso, lo que viene a ser los cebaderos, en este caso, donde vamos a colocar el tema de lo que es el rodenticida y las actividades que uno siempre implementa. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la parte de lo que viene a ser la vigilancia y el control de los reservorios de la enfermedad de la peste. Entonces, empezamos primeramente para tener en claro la taxonomía de los roedores, algo importante que nosotros debemos conocer bien para poder de repente a implementar las actividades o elaborar los informes técnicos de las actividades realizadas. Es necesario en este caso conocer bien por qué nuestros roedores tienen el éxito colonizador, en este caso es algo importante, digamos, cómo ellos tienen desarrollado, en este caso también los sentidos, y para ello vamos a desarrollar un tema de mucha importancia para conocer a los roedores, que viene a ser el punto 3, la percepción sensorial de los roedores. Entonces, la percepción sensorial de los roedores es de mucha importancia para que nosotros conozcamos bien a nuestros, digamos, roedores cuando nosotros implementemos nuestras actividades, es decir, los sentidos principalmente, los 5 sentidos que tenemos en lo que viene a ser, y además también en el punto 5 en el punto 4, perdón, vamos a desarrollar lo que viene a ser la estructura social de los roedores, es decir, cómo se vienen organizando los roedores dentro de cada camada, dentro de cada grupo, en este caso de lo que viene a ser las madrigueras, en relación a lo que es principalmente cuando ellos tienen de repente algún riesgo contra lo que viene a ser la población de roedores que están de repente puntualmente hablando en una determinada colonia de roedores. Como punto 5 tenemos la vigilancia de los roedores. Es necesario que nosotros implementemos la vigilancia para conocer bien nuestro índice de atrape, si está mayor de 5, que en este caso para peste es riesgo, y si es una actividad común que nosotros podemos hacer de rectación, no es de mucha prioridad, salvo que estuviéramos en una zona de repente con silencio epidemiológico de la enfermedad de la peste o con antecedentes de repente de dicha enfermedad. Como punto 6, vamos a desarrollar las fases de un programa de control de roedores. El día de hoy yo creo que esto es prioridad que nosotros debemos conocer bien cómo nosotros implementamos un programa de control de roedores. Esto es para que todos nosotros conozcamos bien
desde lo que viene a ser un diagnóstico que nosotros debemos implementar, propiamente dicho, una planificación en este caso, luego es la ejecución propiamente dicho de la actividad, en este caso del control de los roedores, la evaluación y lo que es la sostenibilidad de la actividad. Entonces, la sostenibilidad de la actividad me permite asegurar que la actividad que he realizado, digamos, permanezca con éxito, digamos, en este caso, la no presencia de roedores en una determinada área geográfica donde se ha implementado, en este caso, el programa de control de roedores. Como punto 7 es la clasificación de los rodenticidas que vamos justamente a detallar esta nueva clasificación por parte de nuestra Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Salud. Y como punto 8 tenemos lo que es la bioseguridad por parte del recurso humano que nosotros tenemos en cada una de las actividades que vienen implementando nuestras direzas, jerezas, nuestras, de repente, empresas privadas, en este caso, que fuera de repente contratado por alguna municipalidad. Entonces, yo creo que el día de hoy vamos a tener un temario, digamos, que nos va a permitir conocer más sobre los reservorios o roedores en lo que viene a ser, en este caso, por el problema de la peste. Vamos a iniciar con el primer tema que viene a ser la taxonomía de los roedores. Es algo importante, primeramente, conocer nuestros roedores sinantrópicos de prioridad. En este caso estamos hablando de lo que es Rattus norbergicus, Rattus y Mus musculus. Entonces, estos tres roedores sinantrópicos que tenemos comúnmente, que convive con nosotros, es importante que nosotros primeramente ubiquemos bien dentro de lo que viene a ser su taxonomía. Entonces, vamos a conocer que en este caso que el reino es el reino animal, el filum Chordata, el subfilo, en este caso tetrápoda, tenemos la clase Mammalia, la subclase Euteria, el orden Rodentidia, el suborden Miomorpha, la familia Muridae, y lo que viene a ser en este caso, vamos a detallar el género y especie, que es Rattus norbergicus y Mus musculus. Entonces, son los tres tipos, digamos, de roedores que vamos a priorizar el día de hoy, además de los roedores silvestres. Entonces, es algo de mucha prioridad conocer algunas características de lo que viene a ser de los roedores. Estas características es importante para conocer de cada uno de los roedores sinantrópicos. Estamos hablando, por ejemplo, de Rattus norbergicus, Rattus y Mus musculus. Primeramente, la longitud total, en este caso, de nuestros roedores. Siempre hay que tener en cuenta que el Rattus norbergicus es la rata más grande, en este caso, que tenemos, que va de 330 a 460 milímetros, digamos, la longitud total, y el Rattus, que es de 350 a 455 milímetros, y Mus musculus, que va de 146 a 200 milímetros. La longitud, que va también desde el hocico hasta el borde del ano, es de 180 a 250 milímetros, en este caso para Rattus norbergicus, 260 a 205 nanómetros, y Mus musculus, que va de 73 a 101 milímetros. Entonces, vemos la diferencia en este caso, que Rattus norbergicus es el roedor, en este caso sinantrópico, más grande que tenemos dentro de los roedores sinantrópicos. Tenemos la longitud de la cola. En caso de Rattus norbergicus es menor el eje entre el hocico y el ano. En Rattus es el mayor el eje que va entre el hocico y el ano, y Mus musculus similar es el eje del hocico al ano. Entonces, la cola, en este caso, tenemos que la que tenía más la longitud, su cola, es Rattus. Es algo importante que nosotros debemos conocer para poder diferenciar, en este caso, los tipos de roedores sinantrópicos. Vamos a mencionar un poco el peso corporal, en este caso, que va de 280 a 480 gramos. Vemos que los roedores, en este caso Rattus norbergicus, son los que pesan más. Tenemos también a lo que viene a ser 110 a 340 gramos, en este caso Rattus
y lo que es corresponde a músculo tenemos entre 15, entre 13 a lo que viene a ser en este caso 26 gramos. Entonces, como podemos apreciar en este caso, el peso corporal que tienen los roedores es de mayor peso, en este caso ratonorvérgicos. En relación a la cola, se mencionó que en este caso de menor tamaño es ratonorvérgico, el de mayor tamaño Ratus ratus, y músculos son similares. La apariencia general, tenemos que ratonorvérgico es grande, robusto o robusta, en este caso el roedor, mientras que Ratus ratus es longilineal y comprimida. Músculo es pequeño y comprimido. El hocico, para poder diferenciar el hocico cómo termina, en este caso, en caso de ratonorvérgicos, el romo, Ratus ratus, aguzado, músculos aguzado. Lo que viene a ser los ojos, en este caso, en ratonorvérgicos, los ojos son pequeños. En caso de lo que viene a ser Ratus ratus, tenemos ojos grandes y prominentes, y lo que es músculos tenemos que son ojos pequeños. En relación a la cola, en caso de ratonorvérgicos, tenemos que es oscura arriba, pálida por debajo. En lo que es Ratus ratus, tenemos, por ejemplo, es uniformemente oscura, y lo que es músculo también es uniformemente oscura. La forma de los excrementos es necesario que nosotros, cuando estemos observando a veces en una presencia o área geográfica que es invadido por roedores, en caso de los excrementos, para ratonorvérgico tenemos que son capsuliformes, y lo que viene a ser Ratus ratus tenemos que es del extremo abusado, en este caso, son, digamos, de puntitas, y en cambio de lo que viene a ser este roedor, el músculos, tenemos en este caso, que también es algo uniformemente oscura. En relación a los excrementos, tenemos que también son estriados con extremos achatados. La longitud de los excrementos, un poco para conocer bien, justamente las de mayor tamaño son ratonorvérgicos de 12 a 20 milímetros, Ratus ratus que es de 9 a 15 milímetros, y músculo que es de 3 a 6 milímetros. Hay que ver que estos roedores hembras también tienen glándulas mamarias, en este caso que para Ratus norvérgicus son 12 glándulas mamarias que tiene, en cambio para Ratus ratus estamos hablando 10 glándulas mamarias, y músculos son 10 glándulas mamarias. Tenemos en los hábitos alimenticios, es algo importante, tenemos que justamente ratonorvérgicos son omnívoros y prácticamente omnívoros extremo. En cambio, los Ratus ratus son omnívoros frugívoros o granívoros, en este caso que se alimenta de granos o de ciertas frutas. Por ende, en este caso, Ratus ratus, su permanencia generalmente es en los árboles para poder ellos tener los alimentos que le pueda desplazar. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a continuar, por ejemplo, en relación a algunas características diferenciales. La habilidad trepadora, en este caso, por ejemplo, Ratus norvérgico es un poco limitada, como es una rata pesada, prácticamente no tiene la facilidad de desplazarse. Ratus ratus tenemos que es óptima, y músculos que es de muy buena calidad. En relación al consumo diario de alimento, en este caso tenemos la cantidad aproximadamente que nosotros podemos desarrollarlo y poder de repente compartir con lo que viene a ser con el conocimiento de ustedes en este caso. Vamos a ver el consumo diario del agua. Prácticamente tanto Ratus norvérgico como Ratus ratus consume casi los mismos volúmenes, y lo que es músculo, la cantidad es mucho menor. En relación a su área de acción de los roedores, tenemos que, por ejemplo, tenemos que puede hacer entre 20 a 50 metros. En cambio, Ratus ratus tenemos que es entre 20 a 100 metros, y músculos tenemos que es entre 3 a 100 metros. Entonces, la mayor disponibilidad de desplazamiento tienen en este caso nuestros roedores
digamos, ratus ratus, que le permite, digamos, desplazarse con mucha facilidad. En relación a lo que viene a ser la caracterización de los nidos, esto es algo fundamental que nosotros debemos tener. Justamente la que mayor hace su, digamos, colonización y mantiene a través de las madrigueras es Ratus norbérgicos. En este caso son madrigueras subterráneas. En cambio, Ratus ratus mayormente están construidos lejos del suelo, es decir, en la copa de los árboles. Es porque el Ratus ratus se desplaza, digamos, con mucha facilidad a través de lo que es los árboles y van justamente desplazándose hacia las partes más altas de la vegetación que tenemos de repente en áreas geográficas que están muy cerca a una localidad. Tenemos en relación, por ejemplo, a lo que viene a ser a sus nidos en caso de lo que viene a ser en este caso de Ratus norbérgicus, principalmente predomina en la parte externa de alguna área o de lo que viene a ser una vivienda o empresa. Hay que entender que Ratus norbérgicus en este caso es de aguas de alcantarillado, es decir, de aguas de nuestro sistema de alcantarillado o desagüe, por lo cual en este caso también ha sido de mucha facilidad, digamos, tener o de repente mejorarlo. En relación a la madurez sexual, en este caso tenemos que prácticamente Ratus ratus requiere mayor tiempo, entre 70 a 80 días. En cambio, lo que es en este caso Ratus norbérgicos tenemos entre 45 a 70 días. En músculo, por ejemplo, tenemos que para interiores. La madurez sexual es algo muy importante para poder evaluar el desarrollo, en este caso, de nuestras roedores y además generar, en este caso, la abundancia de los roedores. Tenemos, por ejemplo, que Ratus norbérgicus, su madurez sexual lo adquiere entre 45 a 75 días de lo que es la cría. En relación a lo que viene a ser a Ratus ratus, en este caso tenemos que es entre 70 a 80 días y lo que ves músculos que es 42 días. El periodo de gestación para Ratus norbérgicos, generalmente tenemos que ver que es la mayor cantidad, que es entre 70 a 80 días a comparación de músculos. El periodo de gestación, hay que tener en cuenta que casi es algo estándar, digamos, entre los tres tipos de roedores, tanto Ratus norbérgicus, Ratus ratus y músculos. La edad del destete, en este caso, casi también mantiene la misma cantidad de días entre lo que viene a ser Ratus norbérgicus y Ratus ratus, en este caso para poder tener y evitar de repente algún problema posterior. En relación al periodo de la cría por parición, en este caso tenemos que esto es entre 6 a 12 crías, o sea, la que origina mayor cantidad de crías es Ratus norbérgicus, seguido de lo que es en este caso Ratus ratus, que es entre 8 a 10 días, y lo que es también el tema de lo que es, en caso de músculo, tenemos, por ejemplo, que es mucho menor, que va de 6 a 8 crías. Entonces, la mayor cantidad de crías que justamente genera la población de los roedores es Ratus norbérgicus. ¿Cuántas pariciones pueden realizar en este caso los roedores? Prácticamente Ratus norbérgicus es entre 6 a 12 horas. Tenemos lo que es en este caso para Ratus ratus entre 6 a 7, digamos, pariciones que hace, y lo que es en este caso para músculos entre 5 a 10 pariciones por año. Entonces, la mayor cantidad lo hace músculos en este caso, mayor, digamos, cantidad de paridez que realiza en un año, a comparación con lo que es Ratus norbérgicus o Ratus ratus, que prácticamente coinciden con su firmeza. Es necesario en este caso evaluar bien qué factores están originando dicha proliferación de roedores. Un poco para conocer la identificación taxonómica en este caso, por ejemplo, lo que corresponde, por ejemplo, a la clase Mammalia, tenemos al orden Rodentidia, a la familia Muridae, a la subfamilia Murinae,
al género Ratus en este caso, y dentro de la identificación de los vectores encontrados en lo que es la familia en género Ratus en este caso, tenemos que se encontró vectores de mucha inferioridad. Es algo importante que debemos conocer, que justamente dentro de los vectores tenemos a Xenocira chopis, y dentro de lo que viene a ser el vector, por ejemplo, tenemos que es Xenocira chopis y tenemos también Echinofaga gallinácea. Entonces son vectores que también pueden, en caso de Xenocira, transmiten el tema de la enfermedad de peste. Tenemos otro tipo de especie que es Acodon mollis. En este caso, vamos a identificar la clase Mammalia del orden Rodentidia, de la familia Sigmodentinae, en este caso, el género Acodon, y la especie son el género Acodon mollis. Entonces, tenemos este género que nosotros nos... En relación a lo que es, en este caso, los vectores, tenemos Leptocillas segnis, tenemos también Anosocilus fasciatus, que es otro vector de lo que viene a ser de los roedores que generalmente tenemos con el tema de la enfermedad de la peste. Tenemos también identificación de otra clase Mammalia, orden Rodentidia, familia Simodontinae, género Vamos a ver el tema de lo que es los vectores, en este caso, como es, por ejemplo, al tipo de vectores como es Polígenes litargus, tenemos Polígenes brachinus y lo que es Polígenes pradoi. Son los tipos de vectores que justamente se pueden encontrar a lo que viene a ser, en este caso, dentro de lo que es el género Phyllotis, en este caso, Phyllotis andinum. Tenemos otro tipo de roedor, en este caso, tenemos la clase Mammalia, el orden Rodentidia, la familia Sigmodentinae, el género Phyllotis, la especie Phyllotis andinum, y dentro de lo que viene a ser la especie que se requiere poner en orden, es necesario que tengamos, por ejemplo, los tipos de vectores que podemos tener con Chillotis andinos, como es el Polígenes litargus, el Polígenes brachinus, y lo que es el Polígenes pradoi. Entonces son prácticamente vectores con mucha predominancia en dichos roedores. Tenemos otro tipo de roedor que es el Sigmodon peruanus, justamente por ser algo característico nuestro roedor peruano. Dentro de lo que viene a ser la clase tenemos la clase Mammalia, el orden Rodentidia, la familia Sigmodentinae, tenemos el género Sigmodon, tenemos la especie Sigmodon peruanos. Dentro de los vectores que podemos encontrar en este vector, en este roedor Sigmodon peruanos, son los siguientes vectores: Polígenes litargo, Polígenes brachinus, Polígenes pradoi. Tenemos el Adoroftoxila intermedia, tenemos Nosoxylos fasciatus, tenemos Neotrophosceros rosenbergi, tenemos Neotifloceras carispinam, y tenemos también al vector Xenoxila chiopis. Entonces son vectores que nosotros podemos tener en ciertas jurisdicciones de acuerdo al tipo de roedor. Tenemos otro tipo de roedor que es la clase Mammalia, orden Rodentidia, tenemos la familia Murinae, tenemos el orden. Dentro de lo que viene a ser los vectores, tenemos en este caso, por ejemplo, para de músculos, tenemos Leptocillas segnis y tenemos a Nosoxylus fasciatus. Son tipos de vectores que podemos tener dentro de lo que viene a ser la especie de músculos. Un poco para conocer bien, hay que tener un registro de la ficha de colecta. Y esto es algo importante que nos permita, en este caso, tener la certeza de la identificación, la certeza de la procedencia y de lo que viene a ser, en este caso, de la nueva fecha que estamos nosotros creando. Tenemos, por ejemplo, las muestras, en este caso, con qué número corresponden, la fecha de colecta, que es algo importante, el colectado, en este caso, por el personal profesional que es colectado. Tenemos el número de pulgas, que también es algo, cuántas pulgas se pudo encontrar o de repente a través de la actividad del
peinado, en este caso, que se le realiza a ciertos roedores para tener como referencia el tema de lo que viene a ser la peste o la fiebre amarilla. Bacán. En relación a la identificación taxonómica, tenemos que tener en cuenta que justamente no está Michelle. Entonces tenemos el tema de la identificación taxonómica, la especie y el número de especie. Vamos un poco a conocer bien la importancia económica de los roedores. Este es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué nosotros estamos priorizando el tema de estos reservorios? Primeramente, porque esto destruye grandes cantidades de alimentos en bodegas, en almacenes, en silos, en cultivos, etcétera. Además, se estima la gran pérdida aproximadamente entre lo que viene a ser el arroz y el trigo de prácticamente 33 toneladas anuales de lo que viene a ser en este caso en relación a lo que es pérdida del arroz y el trigo. En la avicultura también hay que tener en cuenta que prácticamente matan a los pollitos y se comen los huevos, que es algo que nosotros esperamos mayor tiempo. Y el problema es que se origina algunos problemas en lo que es el tema de los alimentos, como es el arroz y el trigo. También en este caso en la avicultura se matan a los pollitos, se comen a los huevos y también originan daño a la infraestructura, que es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Asimismo, es necesario para tener y conocer bien la capacidad de transmisión, en este caso de la enfermedad de la peste, que es algo que nosotros debemos tener. Además, se constituyen reservorios naturales de muchas enfermedades, causando una importante morbilidad y mortalidad. Además, es importante porque nos puede indicar la emergencia o reemergencia de enfermedades que están asociados con factores demográficos y cambios en el comportamiento, en este caso, en nosotros, en las personas. Conocer algunas enfermedades que origina principalmente el tema de la peste que estamos viendo el día de hoy, el agente Yersinia pestis, algunos síntomas que nos puede facilitar el diagnóstico, como es la fiebre aguda, la cefalea, la linfadenitis, las hemorragias petequiales, neumonía y la septicemia. La transmisión en este caso es a través de la picadura de pulgas. Tenemos también otra enfermedad tifus murino, que son el agente de la rickettsia, que también puede originar una gastroenteritis aguda, el dolor abdominal, la diarrea, la fiebre, náuseas y vómitos, o también lo que es en este caso la deshidratación. Y esto es producido a través de lo que viene a ser en este caso tifus murino, a través de las heces de las pulgas. Tenemos otra enfermedad que es muy común por el tema de deficiencia en el tema de saneamiento, que es la leptospirosis. El agente es Leptospira interrogans, o lo que viene a ser Leptospira cerobar o la icterohemorragia. Tenemos los síntomas: malestar infeccioso, la fiebre, cefalea, escalofríos, vómitos, mialgias, ictericia y conjuntivitis. El mecanismo de transmisión para lo que viene a ser en este caso la leptospirosis, hay que tener en cuenta que es la contaminación de fuentes de aguas o alimentos con lo que es que entra en contacto con nuestra piel o lo que viene a ser en ciertas mucosas. Entonces no olvidemos que prácticamente dentro de lo que viene a ser el rol importante que cubre los reservorios es prácticamente el inicio a través de ciertos agentes causales, como hemos visto para peste y Yersinia pestis, para tifus murino, la rickettsia, para leptospirosis, Leptospira interrogans, con ciertos mecanismos de transmisión que permiten originar la transmisión o el brote en una área geográfica determinada. Vamos a resumir por qué nosotros estamos dando la prioridad en lo que viene a ser los roedores. Primeramente, que la madurez sexual se da entre 8 a 12 semanas, el periodo de gestación demora 21 días en promedio y lo que viene a ser las medias de crías entre camada por año. Entonces ahí sería bueno que se vea bien el tema de lo que es el tema de la cantidad de crías que tenemos a veces y lo que origina la población de los roedores. Un poco esta información lo obtuve de lo que es nuestra Organización Mundial de la Salud, en este caso la pérdida a través de la plaga de los roedores.
se genera más o menos pérdidas considerables, algo de 27.000 millones, digamos, de dólares anualmente cuando tenemos, digamos, presencia de plagas de roedores, algo que impacta en la salud. Vamos a ver el tema, la facilidad que ellos tienen los roedores de reproducirse. Entonces tienen algunos parámetros reproductivos que nos pueden facilitar y se ha estimado que, por ejemplo, en un año de cría, entonces es importante conocer algunas estrategias de lo que viene a ser la plaga de los roedores. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se genera de roedores anualmente a través de lo que viene a ser un saneamiento deficiente? Estamos hablando de algo de 300 millones de roedores. Vamos un poco a ver también las condiciones que nosotros nos desarrollamos, y esto es algo que nosotros debemos estar, nuestro crecimiento poblacional urbano prácticamente ha saturado el tema de nuestras ciudades, en este caso geográficas, lo cual se ha tenido que reapuntar de nuevo para poder ver y evaluar en este caso cómo se está teniendo en el tema de saneamiento en varios sectores de nuestras comunidades. En resumen, podemos decir, en este caso, para el año 2020, hemos tenido 530 millones de habitantes urbanos. Para el año 2050, pues, nos anotamos que son 6 veces al año. Entonces, para el año 2050, en este caso tenemos 677 millones de habitantes urbanos, de los cuales 147 millones de habitantes son netamente, digamos, en zonas o ciudades urbanas. Esto es justamente nuestro roedor, que cuando tenemos las condiciones de alimentación o condiciones de saneamiento deficientes, el roedor busca desplazarse de un área geográfica a otro. Y salen, por ejemplo, a través de sus madrigueras o a través de repente de las fuentes de desagüe que a veces se genera en este caso, y salen ellos por la alimentación que le corresponde. Entonces, este es algo de mucha preocupación. Hay que conocer mucho para hacer nuestras actividades de control de roedores. Y es bueno, en este caso, el día de hoy, implementar las actividades a través de los programas de control de roedores. Y esto nos va a permitir reducir el modo efectivo de una población de roedores en la escala que sea, y se necesita un conocimiento detallado sobre su comportamiento individual e interacciones sociales. Entonces es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que hay que conocer en este caso para poder implementar hasta actividades más efectivas en el control. Miren, por ejemplo, esta es una foto de una panadería donde el roedor ha ingresado con mucha facilidad a ciertos panes que han estado dentro de la panadería, que están descubiertos y que de todas maneras no hay nada. Entonces, esto origina que nosotros tengamos una gran proliferación debido al tema del deficiente saneamiento de los roedores sinantrópicos, como es, por ejemplo, Ratus norbergicus, Ratus ratus y musculus. Entonces, estos roedores, principalmente vamos a referirnos a los dos que tienen que ver mucho con la peste, que es Ratus norbergicus o lo que viene a ser Ratus ratus. Entonces, los dos roedores principales de lo que viene a ser, en este caso, los roedores sinantrópicos. Antiguamente, al hablar de los roedores, se consideraban como roedores comensales. Esto fue eliminado debido a que no son roedores comensales. Y vamos a detallar el por qué. Son considerados en la actualidad como roedores sinantrópicos. Cuando hablamos de comensalismo, eso es algo que debemos tener muy claro. Esta es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio positivo, mientras que el otro se perjudica o sale desbeneficiado, digamos, para continuar el trabajo. Entonces, no olvidemos que hablar de comensalismo se refiere a la interacción biológica, en este caso, entre uno se beneficia, mientras que el otro no, ni se perjudica, ni se beneficia. Entonces, la definición actual en el siglo XXI se consideran a los roedores como
roedores sinantrópicos. ¿Y qué quiere decir roedores sinantrópicos o sinantropismo? Hace referencia a la capacidad de las especies que habitan en ecosistemas urbanos o atropizados para adaptarse a las condiciones ambientales creadas o modificadas por la actividad humana. Entonces, algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, primeramente que los roedores sinantrópicos se desarrollan en ecosistemas urbanos, es fundamental que lo entendamos, y justamente lo que hace es adaptarse a condiciones ambientales que son creadas o modificadas por la actividad humana. Vamos a ver algo que nosotros debemos tener en cuenta, el éxito colonizador de los roedores. Yo creo que esto vamos a dar de repente un tiempo para que puedan preguntar algunas preguntas nuestros amigos participantes para poder conversar y dialogar en este caso en relación a alguna inquietud que tuvieran. Vamos a ver, Quique, 2 minutos para continuar con algunas preguntas. A ver, o si no, a través del chat, Quique, por favor. Pueden preguntar para poder ir avanzando porque lo que queremos es que la gente conozca bien un poco de lo que es en este caso la parte fundamental de los roedores para entrar en este caso a la parte de el éxito colonizador en este caso y además de lo que es prácticamente el tema de lo que son los sentidos que tienen los roedores, el por qué su, digamos, agilidad de avanzar, trepar o roer ciertos materiales. Entonces, Quique, ¿alguna pregunta? Quique, ¿alguna pregunta? Continuamos, Quique. Vamos a ver el éxito colonizador de los roedores. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que hay elementos que dictan en este caso el éxito colonizador, porque el roedor lo encontramos en todas las áreas geográficas. Primeramente, hay que tener en cuenta que se basa en 3 grandes atributos. Primeramente, los atributos biológicos del roedor, como se ha detallado en este caso en la primera parte. Tenemos la organización social, que lo vamos a detallar. Y por último tenemos el uso del espacio a través de células que han desarrollado mucho en relación como guía en tema de lo que viene a ser el uso del espacio. Entonces esto llevaría a que nosotros tengamos que hacer una, digamos, actividad conociendo en este caso los atributos biológicos, la organización social de los roedores que se dan en cada una de las agrupaciones o camadas y el uso del espacio que vamos a detallar principalmente. Vamos a mencionar algo que nosotros debemos tener en cuenta. Primeramente, la percepción sensorial de los roedores. Entonces, tenemos los 5 sentidos, en este caso, que están bien desarrollados, algunos de ellos, otro como la visión no lo tiene desarrollado. Vamos a hablar sobre la visión, sobre el olfato, sobre el gusto, sobre el tacto, y lo que viene a ser la audición. Entonces, esto es de mucha prioridad que nosotros debemos conocer. En relación a la visión, en este caso, hay que tener en cuenta que la percepción de los colores es muy débil en los roedores y es poco importante, es muy sensible a la intensidad lumínica y la agudeza visual, en este caso, de nuestros roedores es 30 veces inferior a la de nosotros, en este caso, al de las personas. El ojo, por ejemplo, de Rattus spp no tiene mecanismos de receptores ni analíticos aptos para discriminar longitudes de onda de luz visible. En consecuencia, no pueden diferenciar, por ejemplo, nuestros amigos roedores, lo que es, por ejemplo, los colores. Solo diferencian matices, en este caso, de los roedores, para conocer mucho mejor. Tenemos otro que es necesario que ellos, los roedores, perciben el cambio
las variaciones de intensidad lumínica en este caso, y esto permite que para el roedor sea más perceptible en este caso cuando nosotros tenemos, y justamente donde los roedores salen es cuando hay mayor, es la luz apagada o cuando tenemos de repente menos presencia de las personas. Hay que, en este caso, nuestros roedores permiten identificar objetos, en este caso a 15 metros de distancia, fundamental para nosotros. Vamos primeramente a ver, por ejemplo, que los roedores pueden identificar objetos hasta 15 metros de distancia y algunos movimientos hasta 10 metros. Entonces, según Hawkins en 1953. Miren, esto, por ejemplo, es la visión de nosotros, de las personas, prácticamente una visión clara, a comparación de Ratus spp, en este caso sin especificar la especie, tenemos una visión borrosa, es decir, una visión que no nos permite de repente unir los dos ojos, sino que cada uno de los ojos, como vemos ojo 1 y ojo 2, tienen diferentes maneras de la percepción a través de la visión que tienen en este caso, los roedores. Otro sentido que es necesario conocer es el tema del gusto. Y esto es importante que nosotros señalemos porque ahí nosotros vamos a ganar, en este caso que es fundamental, conocer bien para poder en este caso implementar las actividades. Primeramente, que el gusto tiene altamente desarrollado y ellos tienen los 4 gustos primarios como es el dulce, el ácido, el salado y el amargo. Tiene botones gustativos específicos, en este caso, para el glutamato monosódico, que es el umami, en este caso, que permite, en este caso, poder diferenciar. Es por eso que cuando nosotros colocamos nuestros cebaderos, es necesario colocar un aditivo, en este caso, para poder, digamos, sea apetecible a través de lo que es lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestros cebaderos, colocar el rodenticida o algo que pueda ser apetecible al roedor. En relación al olfato, esto es mucha importancia, desarrolla mecanismos, en este caso, 2 rutas de estimulación olfativa. La primera es la estimulación ortonasal y la segunda es la estimulación retronasal. Vamos a hablar un poco de la estimulación ortonasal para poder entender bien sobre lo que es y cómo ellos puedan diferenciar a través del olfato. Hablamos que es una estimulación olfativa ortonasal. Es el olfato clásico donde los olores extremos llegan al epitelio por inhalación a través de las fosas nasales. En este caso tiene un propósito general que involucra tanto conductas tanto individuales como sociales, para entender bien. Entonces, la parte es el desarrollo a través de este mecanismo de ruta, en este caso ortonasal, que va a permitir escuchar en este caso y oler para el roedor, en sentido de que ellos tienen un desarrollo a través de sus fosas nasales y esto involucra justamente el tema de sus madrigueras o de lo que viene a ser la alimentación cuando nosotros colocamos y ellos justamente lo que hacen es oler. Tenemos la otra ruta de estimulación que es la retronasal. Y esto es algo importante que es un sentido interno, en este caso, es un sentido interno que tiene que ver mucho con los estímulos olorosos presentes en la boca y se muestran durante la exhalación, es decir, cuando nosotros eliminamos el aire o el roedor elimina el aire y se lo considera como un componente también de lo que es en este caso el sabor. Por lo tanto, está intrínsecamente relacionado con el consumo de alimento y a través de él, en este caso, se modelan las preferencias alimentarias y la aferración de lo que es en este caso un alimento, es decir, el degustar un alimento. Entonces, algo que tienen 2 mecanismos que le permiten, en este caso, al roedor también, que a través del olfato ellos puedan de repente tener o modelar la preferencia alimenticia
y en este caso la aversión a un alimento o deglutir un alimento respectivamente. Vamos a centrar también a lo que viene a ser el sentido de la audición, y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que prácticamente el roedor tiene un oído muy fino, muy superior a lo que viene a ser a nosotros las personas. Si nosotros vemos el rango que va entre 20 a 20.000 Hz, en este caso tenemos para la persona, pero para el roedor prácticamente tienen una, digamos, de 16, una unidad de medida que va entre 16 a 90.000 Hz, en este caso que es mucho mayor que lo que escuchan en este caso las personas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos, digamos, el temor o en este caso el roedor también de poder oír en este caso ciertos sonidos que podemos nosotros tener. Hay un espectro ultrasónico en este caso que a veces el roedor tiene muy desarrollado. Es necesario en este caso tener en cuenta que la audición de las ratas desde la perspectiva, en este caso del oído humano, es mucho mayor y principalmente porque permite desarrollar y percibir en este caso sonidos audibles para el hombre. Tenemos indicadores como los estresores en este caso y ultrasonidos que van asociados a situaciones cotidianas. Entonces, nuestros roedores tienen un desarrollo, digamos, de ultrasonidos en algunos casos que ellos pueden o han desarrollado tanto que a simple vista están escuchando algunos sonidos respectivamente. En relación al tacto, esto es algo que siempre nosotros debemos tener en cuenta. Prácticamente le ayuda mucho a un roedor. El desplazamiento son a través de las vibrisas. Es algo que lo utiliza dichos pelitos, digamos, o dichos bigotes, y prácticamente le ayuda como una guía para desplazarse a través de un área geográfica determinada. Entonces, las vibrisas o bigotes facilitan en este caso el desarrollo de los roedores para poder continuar. Hay que ver en este caso también los movimientos dominados por timotaxis, es decir, los movimientos que ellos adquieren a través de ciertas células que vamos a desarrollar y también la estimulación que se da a través de sus bigotes o las vibrisas. Vamos a conocer bien que es a través del movimiento del sistema vibrisal que le permite orientarse a los roedores prácticamente frente a un desplazamiento, a una actividad que ellos vienen desarrollando. Y esto permite que en este caso las vibrisas pueden desarrollarse, digamos, a través de lo que es en este caso mayor a 180 grados o 360 grados. Entonces, es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta y esto le permite, digamos, orientar al roedor para que salga de las madrigueras en horas nocturnas principalmente. Vemos cómo los roedores salen formando lo que viene a ser en este caso ciertos canales respectivamente, donde tienen, digamos, la entrada de lo que es en este caso la madriguera, igual es permanente la cosa de eso. Hay que tener en cuenta que también prácticamente en horas de la noche a través de lo que viene a ser su sistema vibrisal, en este caso, le permite al roedor desplazarse con mucha facilidad, en este caso, salir de sus madrigueras como podemos estar apreciando. Algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta al momento de implementar una actividad en el control de los roedores. Siempre debemos ver el contorno externo del área donde vamos a implementar una actividad o un programa de control. Esto, nosotros vemos que estas son las madrigueras. Estas madrigueras salen afuera y ellos también buscan el desplazamiento, a través del desplazamiento, sus alimentos. Y es ahí donde ellos van rozando y se van formando dichos canales o ductos a nivel de lo que viene a ser, por ejemplo, la parte
de cualquier área geográfica donde tiene o donde conligna y vamos a implementar una actividad de control, nuestros roedores han ingresado, digamos, de la parte externa o pueden ser que hayan ingresado y van formando lo que viene a ser dichos sistemas que le permite de guía a través de sus desplazamientos del área, digamos, de un área cercano a donde nosotros vamos a implementar nuestra actividad de control, como podemos ingresar acá prácticamente en áreas ya cercanas a la actividad a implementar. En relación a las células cerebrales, en la navegación espacial tenemos varios tipos de células, aproximadamente son 5 células. La célula de ubicación facilita en este caso al roedor ubicarse rápidamente. Tenemos las células de red, es otro que también debemos tener en cuenta. Las células de límite, las células de la dirección de la cabeza, es decir, para el movimiento de la cabeza, y las células de la velocidad del desplazamiento del roedor. Para ver un poco en relación a la ubicación, en este caso, hay una área, una parte del cerebro, donde han conformado algunas células que vienen a ser células que la facilita a nuestros roedores en relación a la ubicación donde ellos estarían teniendo. También tenemos las células en red, en este caso, que le permite el desplazamiento de los roedores sinantrópicos que tenemos que conocer respectivamente. Y las células de límite, es decir, en este caso tiene dentro del sistema nervioso algo que le permite decir, ¿sabes qué? Avanza a través de tus vibrisas hasta cierto límite para poder evitar de repente o tener cualquier, digamos, tropiezo dentro de las actividades de control. La célula de la dirección de cabeza, en este caso, le permite mover su cabeza de un halo a otro halo. Entonces, o de un área geográfica a otra área. Tenemos también la célula de la dirección de cabeza que va a ver el contorno del área geográfica donde se encuentran nuestros roedores. También hay la célula de la velocidad, en este caso, que le permite tener en cuenta el tema de su velocidad en ciertos sitios alejados y justamente adquiriendo alguna velocidad para el desplazamiento. También tenemos en relación a ciertas actividades o características que los roedores desarrollan, como es, por ejemplo, la navegación espacial. Y esto le permite al roedor desplazarse de un sitio a otro a través de lo que viene a ser células que le permiten orientar. Tenemos, por ejemplo, el sistema de información espacial que le permite ubicarse alrededor donde se encuentra el roedor y que tiene que de repente ver el tema del contorno de las madrigueras. Hay que tener en cuenta en relación a la información espacial que ningún movimiento de los roedores es al azar. Ellos tienen desarrollado varios sentidos, mucho mayor que nosotros, pero hay que tener en cuenta que ningún movimiento de las ratas o de los roedores es al azar. En relación a la organización social, es importante que conozcamos que somos nidícolas. En este caso, nos gusta hacer nuestros nidos o madrigueras. Tenemos las áreas de conductividad. Tenemos de la actividad, tenemos áreas tenemos también la parte de territorio y tenemos la parte de la colonización a nuevas áreas geográficas. Esto para conocer un poco la reconstrucción esquemática del uso del espacio. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta, por lo menos a través de la ubicación de ciertos nidos. En este caso, hay que ver el territorio donde están nuestras ratas. En este caso, si vemos el punto, son los nidos. El territorio es color rojo y dentro o sea, encima del territorio tenemos que son áreas de actividad, en este caso de uso compartido. Es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Son las áreas de actividad que ellos implementan, su uso compartido, lo cual justamente creo que nuestra actividad tiene mucha mayor ventaja a lo que viene a ser en este caso, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser una zona donde tenemos una mayor cantidad de roedores en relación a otras que podemos tener menos roedores. Entonces,
Hay que ver cómo se puede obtener en este caso para poder implementar de acuerdo a nuestras actividades, en este caso teniendo en cuenta la ocupación territorial que a veces tenemos en cada una de las áreas geográficas, en este caso como por ejemplo de baja densidad y tenemos también de alta densidad. Cuando hablamos una ocupación territorial de baja densidad, primeramente cuando hay interacciones del tipo territorial, en este caso tenemos machos territoriales con defensa sistemática de la madriguera y sus inmediaciones. En este caso también hay que ver que cuando hay baja intensidad hay poliginia, es decir, monopolizan el acoso sexual a las hembras de cada uno que se encontraría dentro de una camada o una colonia, en este caso de roedores hembras. Entonces, es decir, que una hembra puede tener a varios, o un macho, perdón, tiene que tener a varios hembras. Tenemos la ocupación territorial de alta densidad. Es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta cuando está un área geográfica y tenemos alta densidad de roedores. Primeramente, la presión de intrusos hace demasiado costosa a la defensa de los territorios ya demarcados en cada uno de los roedores. El sistema despótico, es decir, que los machos amplían la dominancia en toda la colonia, y tenemos la poligamia, en este caso, o la poliginia, donde el roedor macho tiene varias hembras, y por la poliandria, en este caso, que la roedora hembra tiene varios machos, en este caso, para el sistema de reproducción, es decir, para poner sus crías respectivamente. Hay que ver, por ejemplo, cómo nosotros podemos realizar una evaluación a través de una estratificación social. Y esto es una característica destacada en este caso de las unidades organizacionales, el desarrollo de nuestra estratificación social que determina la presencia en este caso de un macho dominante, una línea jerárquica que son los machos subordinados y las hembras en edad reproductiva que se subordinan en este caso al macho de mayor rango, pero que se denominan al resto del grupo. Entonces es algo mucha importancia que debemos tener en cuenta en relación al tema de las hembras reproductivas, que justamente están siempre subordinadas a lo que viene a ser a un macho. En este caso tenemos, por ejemplo, el macho, digamos, y tenemos acá la hembra subordinada. Entonces es importante que nosotros entendamos. En relación a la estratificación social debemos tener ciertas variables, por ejemplo, el tema cultural, el tema esperanza, tenemos la cooperación, tenemos la aversión alimentaria, tenemos la lectura de emociones, tenemos la preferencia de identidad social o el preferencia alimentaria y el reconocimiento de identidad social. Vamos a entender un poco la dinámica, en este caso, el crecimiento poblacional de los roedores, que siempre tiene que verse debido a que tenemos un crecimiento poblacional. Y vamos a definir, por ejemplo, en 4 grandes variables. Primeramente, la natalidad de los roedores, que es algo que origina, digamos, un mayor crecimiento poblacional. Tenemos la inmigración, es decir, que los roedores ingresan a un área geográfica determinada, que también, digamos, hace una disminución. En este caso, también pueden producir una disminución, como es, por ejemplo, el tema de la mortalidad de los roedores, y tenemos la emigración de los roedores. Entonces, tenemos 2 variables que permiten, que es natalidad e inmigración, y 2, digamos, que evitan que haya el tema de la inversión privada. También hay que tener en cuenta la emigración, que esto es algo justamente que los roedores van a nuevas áreas geográficas en busca de los alimentos. Entonces, estas sumas de, digamos, variables como es la natalidad, como es la inmigración, que permite un mayor crecimiento poblacional de los roedores, que a comparación de la mortalidad y la emigración, que es prácticamente una disminución de la población de los roedores. Sumando estas variables, prácticamente vamos a tener en consenso lo que viene a ser el tema de la abundancia
de los roedores. La estructura social de los roedores, hay que tener en cuenta que una familia de roedores, en este caso, está conformado por 8 a 10 hembras y un solo macho. Siempre tener en cuenta que siempre va en la parte alta, en este caso, formando la estructura social de la familia de los roedores, la hembra que tiene las mejores crías, después lo sigue las hembras que tengan mayor número de crías, tenemos las hembras que tengan un buen promedio de crisis, en este caso, y por último, la base que sustenta una estructura social, digamos, en el tema de los roedores, está justamente la población machos jóvenes, hembras adultas que ya no pueden tener crías, o hembras, en este caso, o roedores hembras, viejas o abuelas, que justamente son utilizados como conejillos de indias para lo que viene a ser, en este caso, cuando hay o se encuentran un riesgo a lo que viene a ser a la camada de los roedores. No olvidemos que para toda actividad de control de roedores debemos tener en cuenta dos estratos fundamentales. Yo sé que todo el mundo hemos gastado en este caso y nosotros debemos implementar de acuerdo si es dentro de la vivienda, si es en un radio cercano a la vivienda, es decir, en el peridomicilio, y si es en radio mucho mayor, que es ya el extradomicilio. Entonces, siempre debemos tener en cuenta, cuando es en el peridomicilio, es hasta 10 metros alrededor de la vivienda. Cuando es en el extradomicilio, tenemos en radio mucho mayor de 20 metros. Esto hay que tener en cuenta la colocación de trampas cada 10 metros, 10 acá sin trampas, y una trampa cada también que puede ser si tenemos una longitud, si fuera hasta de 100 metros, podemos colocar trampas cada 5 metros, como lo recomienda nuestro sector salud. En relación a la vigilancia de los roedores, que es algo que nos permite asegurar que justamente esta población de roedores también está influenciada o regulada por condiciones ambientales, como es la temperatura, como es la precipitación pluvial, como es la humedad. Esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta y sumado a la depredación natural, a parásitos, a refugios o a la actividad humana y disponibilidad de alimentos. Los roedores silvestres, en este caso, viven cerca de la vivienda y están a expensa, en este caso, también de los roedores sinantrópicos, es decir, como Ratus ratus o Ratus norbergicus, que generalmente son habitualmente animales de hábitos nocturnos, y la actividad diurna revela alta densidad. Si hay una actividad diurna, revela que hay alta densidad poblacional en relación a los roedores sinantrópicos. Esto para ver un poco, para ver el tema de la estimación de los roedores a través del índice de atrape o de captura, que nos permite cuantificar la población de los roedores, evaluar el riesgo de la peste en áreas de vigilancia y la estacionalidad. Tenemos evaluar la eficacia de lo que viene a ser la acción del control de los roedores. Justamente vemos que nuestro personal de salud viene colocando las trampas Tomahawk para implementar sus actividades. Tenemos ciertos indicadores, como es el índice de atrape, que viene a ser el número de trampas con roedores entre el total de trampas colocadas, multiplicado por 100. Esto nos permite a nosotros evaluar, digamos que por 3 noches consecutivas, ver el índice de atrape que hemos podido obtener. Justamente se considera que hay valores igual o mayores al 5%, indican que la población de los roedores es elevada. Tenemos acá las trampas Tomahawk, las trampas de guillotina, que son utilizadas a veces para nuestra actividad de vigilancia, algunas características que hemos mencionado y algunas colecciones zoológicas de roedores, donde se tiene que tener en cuenta que podemos también ver a través de lo que podemos muestrear como son cráneos, esqueletos completos, pieles y ejemplares, en este caso en medio líquido, inclusive en embriones. Este es algo que nosotros debemos tener en cuenta para ver ciertas variaciones morfológicas individual dentro de la población de los roedores o variaciones ligadas, en este caso, de acuerdo a la población o al sexo y edad que podemos tener en un área geográfica determinada. La información del estudio taxonómico debe incluir, en este caso, la medida de la cabeza,
el cuerpo, la cola, la oreja, el sexo, el color del pelaje, la fecha de captura, breve descripción del lugar de captura principalmente. También debe anotarse el número de pulgas encontrada si nosotros podemos de repente hacer el peinado respectivo de lo que viene a ser en este caso en ciertos roedores que nosotros podemos tener o capturado, como es por ejemplo Ratus ratus, como es Sigmodon, como es por ejemplo Apodon y músculos y lo que viene a ser otros roedores silvestres que podemos tener en ciertas áreas geográficas. Tenemos por ejemplo el aislamiento e identificación de la gente, se hace, en este caso se usa el cloroformo en este caso y lo que hace justamente es abrir y poder obtener ciertos órganos para ver si estamos frente a lo que viene a ser un problema ya de ciertas enfermedades, como es en este caso la peste, y además se podemos obtener en este caso ciertos órganos, como es la cabeza, los riñones, el hígado, el estómago, en relación a los roedores. También tenemos las tiras de Nobuto, que es necesario para ver la muestra de sangre, y lo que es frascos con muestras de órganos respectivamente que hemos tenido. Vamos a mencionar algo de mucha prioridad, en este caso, que son las fases de un programa de control. Para implementar una fase de control debemos primeramente estar seguros, conocer la biología, la ecología, donde se desplazan los vectores y además ciertas actividades de monitoreo, de vigilancia en relación al tema de los indicadores o índice de atrape y al mismo tiempo implementar ya nuestra actividad de control. Hay 5 fases que nosotros debemos tener muy en claro. La primera fase es la preparación del material que nosotros queremos monitorear, evaluar en conjunto. Tenemos, por ejemplo, la segunda fase, la fase de planificación. Entonces, es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, planificar todo lo que nosotros vamos a utilizar o vamos a requerir en este caso para nuestra actividad. Como paso 3 del programa es la ejecución respectiva. Tenemos la cuarta, la evaluación, y por último tenemos la actividad de vigilancia. Vamos a centrarnos a la fase de preparación, en este caso de un programa de control, que es necesariamente importante conocer algunos componentes. Primeramente hay que identificar nuestra área geográfica, conocer el problema que tenemos, en este caso, de alguna zona afectada por la presencia de roedores. Hay que ver o definir bien el área de objeto de diagnóstico donde nosotros vamos a implementar el programa de control, en este caso, la recolección de la información, que es algo importante que nosotros debemos obtener, una información de repente relacionado propiamente dicho al roedor o información obtenida con los miembros de la comunidad para ver si han encontrado o están teniendo dentro de cada una de sus viviendas o lo que viene a ser el área que nosotros consideremos presencia de roedores. Hay que ver un diagnóstico de la situación de los roedores, cómo está la situación de los roedores en determinada área geográfica. Y por último tenemos el pronóstico, es decir, un análisis en conjunto de el problema, en este caso, de la densidad poblacional de los roedores que tenemos en una zona determinada. Vamos a continuar con lo que viene a ser la fase de planificación, y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. La planificación es algo que nosotros debemos siempre buscar y conocer bien para la implementación de un programa de control. Primeramente, que el personal que implementa un programa de control debe conocer bien, por ejemplo, qué es lo que se quiere hacer con el programa de control. En este caso, hay componentes, por ejemplo, lo que nosotros queremos implementar, la naturaleza del programa. Si estamos frente a una zona afectada por roedores debido a las condiciones sanitarias o condiciones ambientales, es que vamos que justamente evaluar lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué se quiere hacer? Porque hay plaga, en este caso presencia de roedores. ¿Dónde se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? En este caso, a través de un calendario o cronograma
que nosotros a través de la fase de la planificación debemos implementar. ¿A quiénes van dirigidos en este caso? A la población afectada de una determinada localidad. ¿Quiénes lo van a hacer? En este caso, personal profesional capacitado, personal del establecimiento o personal que conoce el tema de los roedores. Y por último, ¿con qué se va a hacer y quién va a financiar? Esto es algo importante, que son justamente los recursos materiales, y lo que es un tema de mucha importancia es el financiamiento para lo que viene a ser la actividad que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, entramos a una fase 3, que es la fase de ejecución. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta dentro de la fase de ejecución. Primeramente, es necesario evaluar 4 elementos básicos en este caso, desarrollados de acuerdo a la estrategia que nosotros quisiéramos implementar en un área geográfica. Primeramente, hay maneras que nosotros podemos hacer a través de un control directo, a través de un control de ectoparásitos, a través de una actividad de control de lo que viene a ser el ordenamiento ambiental y un control directo complementario. Esto es algo importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Es decir, primeramente debemos evaluar de acuerdo a nuestra realidad geográfica local la estrategia de control que nosotros vamos a ejecutar en una determinada área geográfica. Y esto es necesario evaluar bien porque nosotros, por ejemplo, sabemos que ratos norvérgicos son ratos que justamente utilizan madrigueras, son roedores, digamos, rastreros, que generalmente van y están caminando por la parte baja de la vivienda. En cambio, tenemos, a comparación de lo que viene a ser ratus, justamente tenemos en las partes altas, que son los techos, o en zonas, digamos, que debemos colocar adecuadamente. Es decir, tenemos que evaluar bien frente a qué tipo de roedor estamos teniendo a través de nuestra vigilancia. Al momento de hacer el diagnóstico que tenemos, digamos, si son ratus, que son roedores trepadores o roedores que tenemos justamente en la parte alta de nuestras viviendas o de las viviendas, o es una plaga de roedor que tenemos como Ratus norvegicus, que justamente son de alcantarilla y generalmente se desplazan por partes bajas, como podemos apreciar los puntos azules, y los puntos rojos serían serían nuestros cebaderos o nuestras trampas que nosotros vamos a colocar en partes bajas. En cambio, acá tenemos en partes elevadas, como tenemos acá, por ejemplo, nuestras trampas con sus cebaderos respectivos. Hay que siempre acostumbrarnos a evaluar nuestras actividades de control. Esto es justamente de mucha importancia y eso a veces debilidad que tenemos en el sector estatal o en el sector público, que a veces solamente implementamos la actividad de control, pero no evaluamos. Entonces, para ello hay que tener en cuenta si se alcanzaron los objetivos, si los resultados esperados son lo que nosotros hemos querido obtener, si son suficientes en cantidad y calidad, y cómo se usaron los fondos respectivos, en este caso, de nuestras actividades, y si permitieron que las provisiones de financiamiento es el correcto para el desarrollo de nuestras actividades. Además, debemos tener en cuenta de qué manera el ambiente externo afectó las actividades internas del programa, cuáles han sido los efectos del programa, si se han producido efectos inesperados, y en este caso hay que tener en cuenta si es necesario, en este caso, continuar con la implementación de dicho programa. Yo creo que esto es fundamental porque nosotros vamos a evaluar si verdaderamente ha disminuido la densidad poblacional de los roedores en nuestra actividad de control y es necesario realizar, si verdaderamente es necesario continuar implementando, digamos, las actividades de control de los roedores. Y por último, llegamos a la sostenibilidad de la actividad, es decir, la etapa de la fase de vigilancia que nosotros debemos tener, en este caso permanentemente, es decir, en áreas sin actividad de roedores y en áreas con infestación relictuales o invasiones periódicas de roedores. Entonces es necesario
ver realmente si hay un consumo, en este caso, de las estaciones centinelas, en este caso, si se detecta la presencia de los roedores, y hay que hacer acciones inmediatamente como son colocación de rodenticida a nivel de áreas nuevamente reinfestadas. También haber en áreas con infestaciones relictuales o invasiones periódicas, en este caso hay que tener en cuenta estaciones centinelas donde se detecten o incremento de consumo o cuando se detecten indicios de roedores en sectores libres, en este caso, y hay que ver algunas acciones a desarrollar como es colocación de rodenticidas, en este caso, en una unidad ambiental que ha sido reinfestado. Como también hay que ver en lo que viene a ser las infestaciones relictuales en áreas con o sin infestación relictual, cuando se capturan, en este caso, roedores en sistema de trampas, y también se hace, en este caso, la actividad para ver la presencia de las pulgas en la actividad que estamos implementando. Un poco para evaluar bien, en este caso, quiénes conforman o quiénes pueden implementar, en este caso, nuestra actividad o nuestro programa de control de roedores. Primeramente, debemos tener en cuenta que si son autoridades sanitarias, los planificadores, hay que realizar una coordinación operativa y operaciones de terreno. Dentro de la fase de preparación frente a problemas de roedores en áreas con peste, iniciamos con una fase de preparación donde tenemos mucha responsabilidad las autoridades sanitarias en lo que viene a ser identificación del problema, como en la planificación, en la definición del área de diagnóstico a través de lo que viene a ser nuestras autoridades sanitarias y planificadores, en la elaboración de mapa base para autoridades sanitarias y planificadores, en la caracterización de ambientes, en este caso solamente los planificadores o profesionales que conocen el tema de los roedores, la caracterización de la población humana, autoridades sanitarias y planificadores, ciertas encuestas realizadas por los planificadores, la estimación de infestaciones de roedores por los planificadores, las inspecciones por los planificadores y la recopilación de información existente por autoridades sanitarias. En caso de lo que viene a ser las operaciones de terreno, en este caso, hay que caracterizar, o los operadores de terreno, hay que caracterizar los ambientes, ver el tema de las encuestas, a quién vamos a encuestar, en este caso, si es el personal operativo, al personal responsable. Si hemos visto, digamos, la presencia de roedores, la estimación, en este caso, de las infestaciones de roedores a través del índice de atrape, por los operadores de campo, en este caso, y las inspecciones que son realizadas por los operadores de campo. En lo que corresponde a la planificación, prácticamente los planificadores o el personal profesional responsable del control de los roedores se encarga de definir el área de intervención, de ver los objetivos, el diseño de la estrategia de control, ver el tema de la definición de los resultados, definición de las actividades, de la identificación de los recursos necesarios, de la estimación de costos, de la estimación de impactos, de la especificación de indicadores y de lo que viene a ser la presentación del programa a las autoridades. En relación a la fase de ejecución, prácticamente todos se suman, es decir, autoridades sanitarias, planificadores, que son los responsables, y lo que viene a ser la coordinación operativa. En este caso estamos hablando de actividades en relación, por ejemplo, a la definición de coordinación para la actividad propiamente dicha, la ejecución del control, la contratación del recurso humano, la compra de insumos, también el diseño del plan operativo, que tiene que ver mucho por parte de los planificadores o personal profesional que esté en el tema, o de la coordinación operativa, el técnico responsable de campo, la ejecución del programa, que es el responsable, en este caso, del coordinador de la actividad operativa, como los operadores del terreno. En fase de evaluación entran todos, en este caso, a evaluación de los resultados, las autoridades, planificadores o responsables de la actividad, la coordinación operativa y los operadores de terreno. Para la actividad de vigilancia, como es en este caso,
tenemos responsabilidad propiamente dicho en lo que viene a ser la coordinación o los coordinadores de la actividad operativa como los operadores de terreno, es decir, en la vigilancia del medio, en las estaciones centinelas, en los trampeos tenemos la coordinación operativa y los operadores de terreno. En la vigilancia de la parte de patologías, en algunos roedores tenemos la autoridad sanitaria, planificadores, el responsable de la actividad operativa y los operadores, en este caso, de terreno. Esto para conocer un poco más la ficha de la que viene a ser en este caso por parte de nuestro sector salud en relación que debe ir, por ejemplo, la dirección regional, el nombre, el establecimiento de salud. En este caso hay que ver frente a qué problemas tenemos, el muestreo, en este caso, a través de en qué localidad, distrito, provincia, y comenzamos en relación a los roedores, las muestras, en este caso, que hemos obtenido, la fecha de obtención de muestras de los roedores, el género y especie de los roedores, la zona de captura de los roedores, el tipo de muestra, el tipo de prueba y los resultados. De mucha prioridad es que nosotros tenemos que guardar un orden, digamos así, para lo que viene a ser la obtención de ciertas muestras de los animales que nosotros estamos teniendo. Vamos a referirnos un poco a la clasificación de los rodenticidas. Yo creo que esto es de mucha importancia en relación a los rodenticidas, cómo nosotros podemos clasificar a los rodenticidas, y vamos a tener dos tipos de clasificación, de acuerdo al núcleo químico básico, es decir, al tema de los anticoagulantes, son divididos en dos grandes grupos, los derivados de la cumarina en este caso y los derivados de la indodiona, que es otro tipo de producto que nosotros tenemos de acuerdo al núcleo básico. En relación a los derivados de la cumarina, es necesario tener en cuenta que inhibe en este caso los índices de los factores 2, 7, 9 y 10, interfiriendo en este caso con la gamma carboxilación. Y vamos a ver con los derivados de la indodiona, además de su acción anticoagulante, lo que hace es desacoplan la parte de la fosforilización oxidativa en relación al metabolismo energético que se da en los mamíferos. En relación al tipo de potencia de los productos llamados rodenticidas, otro tipo de clasificación, tenemos los polidóxicos y lo que viene a ser los monodóxicos. Vamos a hablar de los polidóxicos en este caso, como tenemos, por ejemplo, la warfarina, tenemos la clorofacinona y tenemos el cuomatetralil en este caso, que se consideran en esta categoría los productos que se desarrollan antes de 1970 y su efecto es acumulativo, es necesario en este caso ingerir varias veces o múltiples dosis y estos se emplean en concentraciones que varían entre 0,005 y 0,1%. Tenemos los monodóxicos, como por ejemplo tenemos la difacinona, el brodifacum, tenemos bromadiolone, tenemos el difanocum, tenemos el difetialone, tenemos el flucomafen. Y esto tiene que ver mucho, en este caso son productos de primera generación que se emplearon para formular compuestos más complejos. Y hay que tener en cuenta que la adición del grupo, en este caso, halogenado, permitió o incrementó la toxicidad, en este caso, de los primeros anticoagulantes cumarinos, y su concentración va de 0,0001 a 0,05%. Son sustancialmente inferiores de los compuestos polidóxicos, son capaces de desencadenar, en este caso, expresiones mórbidas en el roedor luego de la ingesta. Es decir, que solamente requieren una sola ingesta, en este caso, para que el roedor, al momento de ingresar a su madriguera, muera, que es fundamentalmente. Vamos a referirnos al tema de la bioseguridad. Y esto es algo que siempre nosotros para cada actividad debemos ofrecer primeramente que nuestro personal que realiza la actividad del control de los roedores cuente con la bioseguridad necesaria. Es decir, por ejemplo, con los
overoles, guantes, los respiradores, los lentes antiempañantes, el casco y las botas respectivamente. Entonces, esto es de mucha prioridad que nosotros debemos tener en cuenta. Esto nos permite, en este caso, tener la bioseguridad necesaria para nuestra actividad respectiva. Vamos siempre a pensar lo que nosotros quisiéramos dejar para nuestras próximas generaciones en un mundo mejor para poder hacer nuestras actividades. Vamos a dar las preguntas y quisiéramos que todo el mundo participe en relación a lo que viene a ser en este caso algunas dudas que tengamos en relación. Bueno, acá hay una pregunta de Eliseo Mogollón Salazar. Si la rata está preñada y tiene Yersinia pestis, las crías también serían portadoras. En relación a lo que he visto en los últimos estudios, no hay una transmisión vertical en relación al tema de lo que viene a ser en este caso a las nuevas crías, el problema que tuviéramos con ratas o las nuevas generaciones en relación a su nueva progenie que estaría generando. No es como, por ejemplo, el Aedes, que sí hay una transmisión vertical, es decir, si el Aedes, en este caso, vayamos un vector conocido por todos, transmisor del dengue y de las arbovirosis, sí hay una transmisión vertical. En cambio, en relación a Yersinia pestis, sí he investigado y no hay una transmisión, en este caso a la nueva progenie, y estaríamos hablando como si fueran portadores. No hay una transmisión, digamos, vertical. Vamos a continuar con las preguntas para poder pasar a otro tema. A ver, esperamos, Quique, unos 2 minutos para las preguntas respectivas. Pueden hacer por el chat o también a través de lo que viene a ser el micrófono. A ver las preguntas para poder resolver las preguntas. Vamos a... Quique, si hubieran preguntas. Esperamos 2 minutos, Quique. Bueno, acá hay una pregunta, dice, con respecto al control de los roedores, ¿cuál de los reticidas sería la más ventaja que se ofrece? Hay que ver que actualmente en el tema de control de roedores, lo que se está sugiriendo como Ministerio de Salud es el tema de los roedores monodócicos, es decir, que solamente requiera de una sola alimentación nuestro roedor para que al último vaya a su madriguera y en este caso muera. Pero hay tipos de presentaciones de cada uno de estos rodenticidas y eso sí hay que especificar. Hay de lo que viene a ser Pélex y hay lo que viene a ser los bloques parafinados. Y eso hay que evaluar de acuerdo a las condiciones que nosotros estamos implementando en nuestro programa de control. Es decir, si estamos en áreas donde hay humedad, donde tenemos presencia de agua, lógico que tenemos que colocar un bloque parafinado que es el más resistente, que va a ser de mucha mayor utilidad para nosotros. Pero si estamos en áreas donde de repente que es un área que está seca y podemos colocar, en este caso, los Pélex, en este caso, que también lo va a alimentar respectivamente. Hay que evaluar también algunas adherencias que tenemos nosotros en relación a algunos aditivos, como es, por ejemplo, el pescado o la caballa,
que le permite, digamos, tener mayor resultado. En relación acá justamente de la colega Lely Mercado, es importante tener en cuenta que un programa de control de roedores no es, digamos, como el control del vector de la Aedes, que uno va 3 vueltas y esto se controla una localidad, en este caso, en el tema de dengue o el tema de cualquier arbovirosis. Hablar de un control de roedores, estamos hablando primeramente que hay que evaluar en el tema de, por ejemplo, la vigilancia que nosotros vamos a hacer para ver densidad poblacional. Generalmente se utiliza hasta 3 días o 5 días para sacar un promedio de la cantidad, digamos, o la densidad poblacional que tenemos de los roedores. Yo saco el primer día cuántos roedores han caído y la cantidad de trampas positivas, es decir, con la presencia del roedor. Y en este caso, igual para el segundo día, las trampas con roedor entre el total de trampas colocadas, y el tercer día también trampas positivas con roedor entre el total. Yo saco mi promedio y voy más o menos considerando de cuánto es el promedio de roedores. Al implementar la actividad de control, sí tenemos que ir evaluando por lo menos, estamos hablando de 15 a 20 días, en el sentido de que nosotros tenemos que ir primeramente colocando en sitios donde podemos saber que hay densidad de roedores en dicha área geográfica o en dicha ubicación, puntualmente hablando. Pero en caso que no estuviera teniendo, digamos, impacto nuestra colocación de los cebaderos o nuestra colocación, en este caso del rodenticida, tenemos que ir cambiando porque el roedor es muy hábil. Prácticamente ellos lo que hacen es, primeramente, desplazarse en horario nocturno, tener a través de sus vibrisas o sus pelos o bigotes, digamos, no se apegan mucho a la pared y es por lo tanto que nosotros debemos siempre colocar, y además es algo que nosotros debemos tener, que prácticamente el roedor, digamos, percibe que ha sido algo manipulado por las personas y prácticamente ese alimento lo deja de consumir. O si tiene de repente alimentos más apetecibles para el roedor, deja nuestro cebado, en este caso nuestro cebadero, para que ellos se alimente de algo más apetecible. Entonces, esta evaluación se va viendo de acuerdo al impacto que vamos teniendo, a las modificaciones que vamos realizando en relación a que el roedor vaya consumiendo y nosotros vayamos apreciando la disminución, digamos, del rodenticida que estamos colocando en nuestra actividad. Si nosotros vemos que hay consumo, inmediatamente, digamos, lo deja cero, entonces significa hay alta densidad de los roedores en esa zona. Por lo tanto, tenemos que ir, o en esa área, tenemos que ir colocando un poco más, en este caso, de nuestro rodenticida en los sitios que nosotros consideremos necesarios. Y en caso lo contrario, si no hubiera el consumo, nosotros tenemos que cambiar en una área donde sí podemos de repente tener un mayor impacto. No sé, otra pregunta, por favor. Bueno, en relación a una probabilidad nuevamente que se reactive la enfermedad de la PEX, ¿qué actividad de prevención se debe tomar en cuenta? En relación a la actividad de PES que tenemos en áreas en silencio epidemiológico, tenemos que continuar implementando actividades de vigilancia para ver cómo está en relación a nuestros roedores sinantrópicos, en este caso, viendo la presencia de pulgas y al mismo tiempo, de repente, obteniendo los estudios de ciertos órganos que podemos obtener en algunos roedores, pero es necesario, en este caso, fortalecer con la educación, en este caso comunitaria, es decir, que la familia mantenga, digamos, en la casa en buen estado, en un ambiente saludable, nada de granos que estén expuestos fácilmente, que sea de mucho consumo para el roedor, que nosotros a veces por el grano del café tenemos prácticamente y exponemos, y eso utiliza el roedor. Entonces es necesario, en este caso, continuar monitoreando a través de nuestra vigilancia para ver la densidad de nuestra población de roedores. Hay que ir obteniendo algunos órganos para ver cómo está. Y por último, en este caso, fortalecer con la educación sanitaria en las medidas preventivas
o en las medidas de ambiente saludable que debe tener nuestras familias en ciertas áreas geográficas donde tenemos la presencia o hemos tenido notificación de peste. No sé si hay otra pregunta, por favor, para poder continuar.